Buen día, profesora María Cecilia Aramayo Vargas. En esta oportunidad, mi grupo y mi persona le hablaremos sobre la ley de las 12 tablas. El propósito de este trabajo es brindar conocimiento sobre el derecho romano basado en su origen con la ley de las 12 tablas. En el desarrollo del tema se dará a conocer de manera precisa para mayor entendimiento. Pero, ¿por qué se crearon las 12 tablas? Bueno, pues en Roma el derecho estaba basado en el mos maiorum, lo que se traduce en la costumbre de los ancestros. Esta manera de derecho ocasionaba que no hubiera seguridad jurídica ni manera exacta de actuar según la costumbre a los casos que se presentan en la sociedad. Por ello nació la ley de las 12 tablas. Esta remediaba las disputas entre la gente sin importar su clase. Invención de la ley de las 12 tablas. En la sociedad romana, el pueblo se quejaba constantemente de no tener derechos, pues si se trataba de un patricio, se ignoraba completamente la costumbre por parte de los magistrados. En cambio, si era un plebeyo, se aplicaban sentencias intolerables, que muchas veces acababan con sus vidas. El pueblo buscaba que se detengan los privilegios. Por ello nace la idea de tener una norma. Estas leyes fueron expedidas entre el 451 al 450 a.C. Fueron propuestas por un magistrado, aprobadas por los comicios y ratificadas por el Senado. Los decemviros, también llamados grasos, presentaron las leyes en 10 tablas. Estas fueron aprobadas. Y aunque faltaban aún 2 tablas, se escogieron nuevos decemviros, en los que se encontraban varios plebeyos. Estas 2 tablas, aunque llenas de desigualdades y no aprobadas por el Senado, se sumaron a las otras 10 y grabadas todas en bronce, fueron expuestas al pueblo. Contenido de las 12 tablas. Tabla 1, 2 y 3. Las tablas 1, 2 y 3 contienen derecho procesal privado. Esto quiere decir que regulan las acciones de la ley y acciones judiciales que podrían ejercer los ciudadanos romanos para la defensa de sus derechos. El proceso era sumamente formal. Se debían pronunciar ciertas palabras que, aunque complicadas, eran obligatorias para ganar el litigio. También se realizaban ritos, ya que detrás de este formalismo también estaba la impronta religiosa. El pretor era el magistrado que presidía el proceso, y el juez, el árbitro privado que dictaba sentencia, era un ciudadano elegido en común por ambas partes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yaeli Barranzuela y yo les hablaré acerca de las tablas 4 y 5, que nos habla del derecho de la familia y la sucesión. En las tablas 4 y 5 regulan normas relativas a la tutela de menores de edad no sujetos a la patria potestad al haber fallecido su padre, o también normas relativas a la curatela. Para administrar los bienes de aquellas personas despilfarradoras, enfermos mentales o discapacitados, también habría normas para tutelar a las mujeres solteras una vez fallecido el padre de ellas. Se harían cargo familiares próximos. En relación con la mujer, se estableció el divorcio a favor de ella. La mujer se divorciaba ausentándose durante 3 días del domicilio. En relación con los hijos, el padre perdía la patria de potestad de sus hijos si explotaba comercialmente en 3 ocasiones, ya que el hijo quedaba emancipado. En materia de sucesiones, se da preferencia a la sucesión testada en relación con la intestada. Si la sucesión era intestada, la ley establecía como primeros herederos a los herederos sui. Esto representa a los hijos y a la mujer como una hija más. Si no había herederos sui, heredaba el pariente más próximo al fallecido. Si tampoco existía herederos agnados, heredan los gentiles a aquellas personas con el mismo gentilicio o apellido que derivan del mismo gen que el fallecido. Ahora les hablaré acerca de las tablas 6 y 7, que contendrían negocios jurídicos de la época. Serían derechos de obligaciones y derechos reales. Regulan el negocio jurídico del nexum, en la que el deudor asume la obligación de hacer la presentación al reclame. En caso de incumplir, quedaría sometido a la potestad del acreedor, sin necesidad de sentencia judicial. En el campo de los derechos reales se regulaba la emancipación y la cesión legal, negocios jurídicos que hacían posible la transmisión de la propiedad de la res mancipi. Estos negocios estaban rodeados de solemnidades.
el mero contrato de compraventa no bastaba para transmitir la propiedad de cosas importantes, por lo que había que realizar uno de estos dos negocios para que la propiedad se transmitiera de modo pleno. La emancipación consistía en realizar el negocio jurídico ante un libriped y 5 testigos, ciudadanos romanos varones y mayores de edad. La sesión legal se realizaba ante el pretor, que actuaba como el actual notario, dando fe pública del negocio. La usucapio consistía en la adquisición de la propiedad de la buena fe, por el paso del tiempo y con justo título, 2 años para bienes inmuebles y 1 año para bienes muebles. En la tabla 7, además, se contendrían normas relativas a relaciones de vecindaje entre fincas colindantes. Un cordial saludo con todos, mi nombre es Renzo Neme y conmigo hablaremos de las tablas número 8, 9 y 10, de las cuales las 2 primeras se refieren al derecho penal, el cual se caracterizaba porque abarcaba un poco de 2 mundos, el arcaísmo y el modernismo, pero lo más importante es que estas tablas dividían al derecho penal en 2 grupos importantes, el público y el privado, y de estos dos, el sector público era el que se encargaba de los delitos de mayor grado, mayor gravedad, como en ese entonces eran el perduleio, conocido como traición al pueblo, traición a la patria, y el parricidium, referente al homicidio, ¿no? Entre muchos otros que podría ser la difamación, la malversación y hasta falsos testimonios. Continuando con el sector privado, el cual abarcaba todos los delitos de menor gravedad, que desencadenaban una persecución directa al infractor, o incluso a sus familiares más cercanos, los cuales eran castigados con una pena pecuniaria. Pena pecuniaria nos habla de una sanción económica, obviamente a favor de la víctima. Y en el sector privado, los delitos más comunes eran el furtum, robo y la inuria, que significaba el delito de lesiones. El delito de lesiones se refiere a un daño físico, un deterioro corporal a una persona ajena, una víctima. Sin dejar de lado un punto muy importante, significativo, y es que en la tabla número 9 se estableció la prohibición de concesión de privilegios. Eso en ese entonces declaraba que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley. Y para concluir con mi participación les voy a hablar de la tabla número 10, que se refería a los enterramientos, incineraciones y funerales, los cuales fueron prohibidos por cuestiones de salubridad, de higiene, a realizarse en la ciudad, lo cual obligó a los deudos a enterrar a sus difuntos en las necrópolis. Las necrópolis, derivado de su nombre, eran territorios asignados específicamente a los restos mortales que estaban situados a los costados, los extremos de las carreteras, afuera de la ciudad. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Continuando, les hablaré de las últimas leyes, 11 y 12. Hablamos del castigo, el concubinaje o matrimonio entre patricios y plebeyos, que es llamado tabulae iniqua, que significa tablas de las injusticias, quedando por el motivo derogada la prohibición con la ley Canuleia, una de las disposiciones más conocidas de la República Romana. Y por último, para concluir el tema, les hablaré de la importancia de la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas constituyeron hacia un primer paso hacia el sistema jurídico totalmente codificado, por lo que protegía los derechos de los ciudadanos sin importar la clase social y a la par repartía las injusticias. El derecho romano desarrolló la división entre el derecho público y tuvo mucha relevancia en el derecho internacional. Además, ayudó a comprender el concepto de la persona física, la capacidad jurídica y de obra, obligación, derecho real, negocio jurídico, garantía, proceso, sucesión hereditaria o de propiedad privada. Y así aquí damos por concluida la exposición. Muchas gracias por haber escuchado el trabajo que mi grupo y mi persona realizaron. Gracias.